Nikola Tesla. Innovadores. Desde los primeros momentos de su vida, Nikola Tesla, del 1856 a 1943, gozó de fama nacional gracias a sus inventos visionarios y a sus investigaciones sobre electricidad. Sin embargo, cuando murió en una habitación de hotel de Nueva York, Tesla había pasado a ser la fuente de inspiración en la vida real del científico loco de las películas, gracias a una conducta personal cada vez más excéntrica, una apariencia inusual y una obsesión por construir un rayo mortal. Nacido en Croacia y formado en ingeniería eléctrica, Tesla emigró a Estados Unidos en 1884 cuando murieron sus padres. Entró a trabajar para el inventor estadounidense Thomas Edison de 1847 a 1931 en Nueva Jersey, pero riñeron cuando Edison se negó a pagar a Tesla un incentivo que le había prometido. Después de abandonar la empresa de Edison en 1886, Tesla puso en marcha en Nueva Jersey su propio laboratorio, la Tesla Electric Light and Manufacturing Company. La empresa contribuyó a diseñar el sistema de transmisión de electricidad de corriente alterna, CA, rival de la corriente continua, CC, de Edison. En la década de 1890, la denominada Guerra de las Corrientes enfrentó a Edison con su antiguo empleado, lo que puso en juego el futuro de la industria eléctrica. La corriente alterna de Tesla presentaba varias ventajas frente a la continua, la mayor de las cuales era la capacidad de transmitir electricidad a largas distancias, pero Edison argumentaba que era demasiado peligrosa. El momento culminante de la guerra se produjo en 1893, cuando Tesla y su socio comercial, George Westinghouse, de 1846 a 1914, consiguieron un contrato para electrificar el recinto de la Feria Mundial de Chicago. La feria les brindó la oportunidad de exhibir la corriente alterna a millones de visitantes. Al final de la década, la corriente alterna había triunfado con claridad y solo un puñado de ciudades seguían empleando corriente continua en el siglo XX. Mientras, Tesla había pasado a afrontar nuevos retos. Solicitó una patente para una radio en 1897 y construyó un laboratorio gigantesco en una montaña de Colorado en 1899 para estudiar la electricidad de la atmósfera. Con el respaldo del magnate J. Pierpont Morgan, 1837 a 1913, construyó una torre de acero para transmitir energía sin hilos, la primera de su especie. Tesla, con una personalidad obsesiva e imponente, nunca se casó y le repelía el contacto con los demás. Vivió al menos 10 años de su vida en una habitación de hotel, dando de comer a las palomas y proclamando haber inventado un rayo mortal tan poderoso que podía hundir buques de guerra y matar de un plumazo a millones de personas. A diferencia de su rival Edison, que murió siendo rico y famoso, Tesla estaba prácticamente arruinado y olvidado cuando murió a los 86 años. Cuando murió, su habitación fue registrada para buscar los planos de ese rayo mortal. No apareció ningún proyecto. Otros datos de interés. 1. Durante más de 4 décadas, Tesla estuvo enzarzado en una disputa por una patente con el inventor italiano Guglielmo Marconi, 1874-1937, acerca de quién merecía el reconocimiento por haber inventado la radio. El Tribunal Supremo se inclinó finalmente por Tesla en 1943, pocos meses después de su muerte. 2. El Tesla, la unidad de densidad de flujo magnético, fue llamado así por el nombre de su inventor en 1960. 3. Aunque pasó años diseñando su rayo mortal, Tesla nunca logró construir ninguno. Ofreció su invento a los gobiernos estadounidense y británico en la década de 1930, pero ambos lo rechazaron cortésmente.